Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí bueno. Un día más con ustedes, con un tema maravilloso que Así nos es. vamos a deleitar con el tema, porque la verdad es que Juan Pablo II, pues sí, es un gran apóstol de la Eucaristía. Así es, Nieves. Y fíjate que me da mucho gusto que tratemos este tema porque, bueno, a lo mejor le vamos a dar un enfoque a lo mejor un poco especial o un poco diferente a lo que generalmente se habla de él. Y sobre todo porque también muchas de las personas que nos han estado siguiendo nos han pedido que hablemos sobre San Juan Pablo II y la Eucaristía. Pues muy bien, entonces pues yo comenzaría con su vida, Chari, ¿te parece? Claro, bueno, pues creo que la mayoría de nosotros sabemos, pero bueno, siempre pues nos ayuda ponernos en contexto. Hay que recordar que San Juan Pablo II nació en el año de 1920 en Polonia. Fue el menor de una familia de 3 hermanos y sus papás se caracterizaban, o bueno, eran muy, muy católicos. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Nieves, porque me acabo de enterar, justamente ayer leía la nota de que ya van a postular la causa de la beatificación de los padres de San Juan Pablo II. ¡Wow! No lo sabía, fíjate. Y eso es maravilloso porque la Iglesia realmente se da cuenta de que para que exista un santo, la mayoría de las veces tiene que ver por la formación familiar que tiene y porque sus papás también fueron santos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, bueno, pues él es, como les comentaba, el menor de 3 hermanos. Sin embargo, su mamá muere cuando él es muy pequeñito, tenía alrededor de 8 años. Y también sus hermanos van a morir muy jóvenes. Una de ellas muere siendo niña y otro de sus hermanos muere en una de las guerras. Y bueno, pues él prácticamente vive con su papá hasta que él también un día muere. O sea, a los 20 años él se va a quedar sin familia. Huérfano de padre, madre y hermanos. Exactamente. Y entonces, bueno, va a ser una de las circunstancias que pues le van a hacer reflexionar más acerca de entrar al sacerdocio. ¿Sí? Y bueno, él primero va a ser actor, ¿no? Le va a tocar la guerra, le va a tocar todo el seminario. Bueno, a ver, continúa. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues ahorita estamos hablando que estamos ya en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él un poco antes le gustaba mucho el teatro y había querido ser actor. Bueno, había participado en algunas obras y su idea era convertirse en actor. Pero bueno, después pasa de que se queda solo, está todavía la situación de la guerra. Y bueno, pues él decide empezar a estudiar como sacerdote. Pero bueno, pues también como están viviendo una situación muy convulsa, pues es difícil para ellos continuar los estudios sacerdotales. De hecho, bueno, pues entre que tiene que trabajar en una mina y entre que pues se tiene que esconder para que no lo descubran que él se está preparando para ser sacerdote, bueno, pues logra ordenarse hasta el año de 1946, ya una vez que la guerra ha terminado. Sí, fíjate que en esos años, él, a raíz de tanta pérdida, porque pues su vida estuvo llena de pérdidas desde los 8 hasta los 20 años, él se va a aferrar mucho a la Santísima Virgen y la va a amar con locura, pero él siempre va a pensar que él es un traidor a Jesús. Ese era su sentimiento particular. ¿Por qué? Pues porque amaba tanto a la Virgen que se sentía que traicionaba a Jesús. Entonces llega a sus manos el Tratado de la Verdadera Devoción y ahí se da cuenta que no, que de hecho no hay devoción más perfecta que la devoción que se hace a través de la Santísima Virgen. Y en ese momento él se relaja y dice, de aquí soy. Y la verdad fue un gran promotor del Tratado de la Verdadera Devoción, dijo que era su libro favorito. Sí, exactamente. De hecho, varios años después, en el año de 1958, cuando él es nombrado obispo, va a ser justamente cuando él va a elegir el tema o el lema oficial de su, pues en ese entonces de su obispado, y va a ser Totus Tus, que es todo tuyo precisamente. Todo tuyo, María. Ajá. Y bueno, ese va a ser como su sello que vamos a ver toda su vida, ¿no? Exacto.
Bueno, pues él a lo largo de todo su sacerdocio se va a distinguir dentro de muchos otros sacerdotes. Él le toca participar en el Concilio Vaticano II y va a dar aportaciones muy, muy importantes. Sobre todo en las constituciones Gaudium Spes y Lumen Gentium. Y algunos años después, bueno, pues ya va a ser nombrado cardenal. El Papa Pablo VI lo va a nombrar como cardenal de Cracovia. Y bueno, como todos sabemos, en 1978, después de la muerte de San Juan Pablo I, pues va a ser nombrado Papa. Sí, y bueno, él va a ser el primer sorprendido de esta elección, porque además iba a ser el primer papa que no iba a ser italiano, después de ¿cuántos años? Que me parece que 500 años. Sí, de muchísimos años. Sí, me parece que 5 siglos en los cuales no se había elegido más que papas italianos. Entonces, pues va a ser una revolución para la Iglesia el tener un papa polaco, siendo que Polonia era un país comunista. Exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a reconocer en Juan Pablo II a un papa muy carismático, muy querido, muy amado. Así es. ¿Verdad? Y muy perseguido. También por el poder que pudo tener, no solamente el poder religioso, sino la influencia que tuvo ante el poder político y todos los logros que bueno, pues la forma en que él influyó para la caída del comunismo. Así es, y bueno, con mucho fervor a la Santísima Virgen, va a sufrir un atentado el 13 de mayo de 1981, en donde van a atentar contra su vida, y en ese atentado él va a pedir en el hospital que le manden los documentos de el secreto de Fátima. ¿Por qué hace eso el Papa? Pues bien, porque era un 13 de mayo el día del atentado, él reconoce que es la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, y sabe que desde que ha sido Papa nunca ha leído el secreto. Lo manda a pedir al hospital y bueno, él asegura que fue la mano de la Virgen la que lo salva de este atentado, pues de morir, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Y como fruto de este atentado, más tarde él se va a concentrar mucho en la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, que la va a realizar ya oficialmente el 25 de marzo de 1985. Así es. Algo también importante que hay que mencionar, que bueno, también yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, que ha sido uno de los pontificados más largos de la historia, fue 26 años Papa, realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y recorrió 146 países, o sea, prácticamente todo el mundo. Sí, él fue un papa que por supuesto se le conoció por ser el papa misionero, viajador, ¿verdad? Por todos estos viajes que mencionas, y sobre todo pues se le reconoce por ser un papa. Él comienza los congresos de la juventud. Exactamente, en 1985 en Quebec. Mira, y también se le va a reconocer por ser un papa sumamente eucarístico, que yo creo que es donde vamos a centrar este programa, Chari. Así es. Pues ya nada más para terminar, digamos que su biografía general, pues hay que recordar que él muere en el año de 2005, en unas vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia, que fue precisamente una fiesta que él instituyó, y fue beatificado por el Papa Benedicto XVI y canonizado también por él en abril de 2014. Pero en el 2014 lo canonizó Papa Francisco. Bueno, sí, es cierto. Pero bueno, estamos hablando de un papa que, como decíamos, era un papa que con su testimonio nos reflejaba su amor a la Eucaristía. Él era pues muy conocido porque dicen que pasaba muchas horas frente al Santísimo todos los días, además de rezar el Santo Rosario, al grado de que pues dicen que en sus viajes apostólicos siempre él pedía ciertas horas de oración, y pues un poco desesperaba las agendas tan apretadas de esos días de misión. Y además de eso, él obviamente siempre lo vimos en los Corpus Christi, en los congresos eucarísticos. Él promueve las capillas de adoración perpetua con el padre Martín Lucía desde los años 70. Él busca un sacerdote que promueva capillas de adoración perpetua y va, obviamente, siempre a impulsar la Eucaristía en cualquier sector de su pontificado. Sí, definitivamente él se va a caracterizar, y de hecho en varios escritos él mismo ha dicho que además de obviamente la Eucaristía diaria, él encontraba mucha fuerza, mucho consuelo, mucha luz al hacer adoración eucarística. Hay una historia que yo creo que fue verdad, me gusta mucho, que en uno de sus viajes a México,
Un día en la noche, pues estaba él en la capilla haciendo adoración, se despidieron de las personas que estaban pues haciendo la oración con él. Él dijo que se iba a quedar un rato más y ya pasó. Al otro día, en la mañana, primera hora, llegan a la capilla y él seguía ahí, no se había ido a dormir. Qué impresión. De verdad sí tenemos un Papa Santísimo, que por supuesto que es queridísimo por el cielo y que pues ha sido el Papa predilecto de muchos católicos, porque la verdad que su carisma era como que reflejaba amor, ¿verdad? Sí. Era reflejar el amor y pues era un Papa muy querido por el mundo, obviamente perseguido por algunos, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto, porque pues obviamente el bien siempre va a estar perseguido, ya nos lo dijo Jesús, pero definitivamente a mí me llama muchísimo la atención otra anécdota que ya fue, me parece que fue el Corpus Christi que realizó en el 2004. Uh-huh. Estamos hablando de un papa, pues ya casi inválido, uh-huh, que esta enfermedad por la cual él va a morir es un Parkinson, uh-huh, y ya el Parkinson bien avanzado pues no le permitía arrodillarse. Uh-huh. Pero era Corpus Christi y dijo, yo voy a salir en procesión. Uh-huh. Entonces le dice a sus escoltas o a los de la Guardia Suiza, por favor, ustedes me van a sostener de tal manera que yo me voy a arrodillar. Uh-huh. Y lo van a sostener para arrodillarse durante todo el Corpus. Ese es un gran testimonio del Papa Juan Pablo II, cómo a pesar de su impedimento, él pedía a gritos mostrar al mundo cómo debíamos de estar ante Jesús Eucaristía. Claro, no, es maravilloso. Entonces, bueno, pues él nos va a dar muchísima catequesis al respecto, uh-huh, y va a dejar encíclicas eucarísticas importantísimas para la Iglesia. Y pues, ¿qué te parece si continuamos? Uh-huh. Sí, y esto es bien importante, Nieves, lo que dices. A lo largo de su pontificado escribió muchas encíclicas, pero llegó muchas homilías o muchas catequesis relacionadas con la Eucaristía, y llegó un momento en que él consideró que ya era necesario hacer una encíclica específicamente dedicada a esto. Y va a ser maravilloso que después de que publica esta encíclica, va a proclamar un año específicamente dedicado a la Eucaristía. Entonces, bueno, pues es un papa sumamente eucarístico, sumamente mariano, y pues vamos a tratar de que el día de hoy vamos a comenzar, si tú gustas, uh-huh, en base a esta encíclica que él va a publicar en el año del 2003, en abril del 2003. Así es. Que se llama Ecclesia Eucaristía. Uh-huh. Y pues me gustaría comenzar, si quieres. Sí, me gustaría leerles lo que sería la introducción a esta encíclica que él mismo la escribe. Y nos dice, la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. En la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Entonces, bueno, pues él comienza esta encíclica pues haciéndonos sensibles al grado de bendición que recibimos nosotros los católicos por tener la Eucaristía como centro y culmen de la Iglesia, uh-huh, porque, pues como bien nos dice, esta Eucaristía viene siendo el don más excelso, porque aquí lo va a decir, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Si la Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no solo como un don, entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia. O sea que no hay don más grande que haya hecho que el mismo Jesús se ha entregado para estar con nosotros hasta el fin del mundo, así como comienza esta encíclica. Así es. Y mira, algo también interesante que aquí nos dice es que la Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta, de Él es iluminada. La Eucaristía es el misterio de fe y al mismo tiempo misterio de luz. Y entonces es que nosotros cuando comulgamos nos llenamos precisamente de esto, de esta fe, de esta luz, de este amor. Pero lo más maravilloso, y esto también lo hemos dicho mucho a lo largo de nuestros programas, es la unión más íntima que podemos tener con Dios, porque estamos en ese momento entrando en comunión
no solamente con Cristo vivo, sino también con el Padre y con el Espíritu Santo. Así es. Entonces, pues a mí me gustaría narrar algunos puntos de esta encíclica. Y pues yo no creo que nos dé tiempo el día de hoy de terminar esta encíclica. ¿Por qué? Porque el tema central de este programa es la Eucaristía. Y nosotros queremos, ahora sí que con la luz que nos dio Juan Pablo II, pues confirmar nuestra fe al respecto, ¿no? Entonces, mira, voy a continuar con el número 12, que dice así: la Iglesia vive continuamente de sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente. La misa hace presente el sacrificio de la cruz, no se le añade y no lo multiplica. Es decir, que el sacrificio es la Santa Misa. Es ese sacrificio que hace Jesús por nosotros para quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Así es. Y es el momento de la cruz que se vive incruentamente en el momento de la consagración de la Santa Misa, ¿verdad? Y es maravillosa la forma en que nos invita a que nosotros participemos de ese sacrificio, ¿sí? En el hecho de que es el sacrificio perfecto es el que ha hecho Él, y nosotros podemos unirnos a ese sacrificio perfecto solo a través de la Eucaristía. Así es, por eso es el centro y culmen de nuestra Iglesia. Ok, en el número 15 se nos dice: la Eucaristía es el misterio que supera nuestro pensamiento y puede ser acogido solo en la fe, como a menudo recuerdan las catequesis patrísticas sobre este divino sacrificio y este divino sacramento. Y esto también es maravilloso, Nieves, porque como también hemos comentado, nosotros actualmente aquí en esta tierra tenemos como que ciertos velitos que no nos permiten a lo mejor disfrutar al 100 o comprender este gran misterio. Es un misterio. Y entonces, bueno, debemos tener como que esa confianza de que estamos experimentando el cielo aquí en la tierra y que cuando estemos allá en la eternidad lo vamos a poder disfrutar plenamente. Así es, por eso habla de la fe que tenemos que tener y que, bueno, si de verdad tuviéramos una fe sólida y recta como deberíamos de tener, obviamente estarían las iglesias atiborradas. Pero pues es un poco de falta de fe lo que está pasando en la iglesia en este momento. Sí. Y luego dice en el número 16: la eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga, recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo. Mediante la comunión le recibimos a Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros su cuerpo y que Él ha entregado por nosotros en la cruz su sangre, derramada por muchos para perdón de los pecados. Esto es importantísimo porque pues ahí viene esta parte tan importante de ser Eucaristía con Jesús. Es decir, el que no comulga se pierde de ese paraíso que acabas de decir, Chari, en esta tierra. Así es, porque precisamente el objetivo es que nosotros nos vayamos transformando en el mismo Jesús. Es lo que Él quiere para que nosotros vivamos plenamente. Y por eso Él se quedó en la Eucaristía, para que nosotros lo consumamos. Ahí vamos a seguir escuchando el cómo debemos de consumirlo, ¿verdad? Ok, en el número 21 nos dice que los apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el cenáculo, entraron por primera vez en comunión sacramental con Él. Desde aquel momento y hasta el final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros. Haced esto en recuerdo mío. Cuantas veces lo bebierais, hacerlo en recuerdo mío. Pues es la importancia de nuestros sacerdotes, ¿no? Exactamente. Y esto también es maravilloso porque, bueno, aquí nos dice, por primera vez los apóstoles se unieron en comunión sacramental, pero entonces Él quiere que nosotros también nos unamos en esa unión. Y es recordar que tenemos nosotros la misma oportunidad que tuvieron los apóstoles. Qué bendición tan grande. Es que de verdad, si recapacitáramos lo que Jesús hizo por nosotros, pero muchas veces no apreciamos lo que tenemos verdaderamente. Y dice, los apóstoles, dice, la misión de la Iglesia continúa la de Cristo. Como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión, perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo
es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Es decir, que una iglesia sin Eucaristía es una iglesia vacía. Es una iglesia donde no está nuestro Señor. Es una iglesia donde no hay pues esta comunión, no existe el Espíritu por el cual Jesús se sacrificó. Y no existe sacrificio. Así es. Así de fácil es esto. Algo también que se nos menciona aquí es la importancia de la Eucaristía para la misión, para la iglesia misionera. Y esto, recordando que actualmente estamos viviendo el mes extraordinario de las misiones, que todo misionero, o sea, cada bautizado estamos llamados a ser misioneros y que esta misión la podemos cumplir pues plenamente si nos llenamos de la Eucaristía, si no, va a ser muy difícil. Así es. Ok. En el número 25 nos dice que el culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa, y este también me encanta, es de un valor inestimable para la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa, la presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino, deriva de la celebración del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Corresponde a los pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. ¡Wow! Y entonces, bueno, pues aquí es una invitación a no solamente quedarnos con la comunión y la Eucaristía. Y el mismo San Juan Pablo II, justamente cuando estaba preparando una catequesis por el Día de las Misiones en el 2004, él decía la importancia precisamente de esto. Dice, yo todos los días, bueno, pues celebro la Santa Misa, pero todos los días también voy a hacer adoración ante el Santísimo. Y es en ese momento cuando él sentía que se llenaba aún más de esa fuerza, de ese valor y de esa luz para poder seguir adelante en su pontificado. Por eso fue el Papa que fue, definitivamente. Claro. Un Papa que nos trajo tanta luz como esta encíclica al respecto. Y dice el número 28, la Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano II, los fieles participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real, pero es el sacerdote ordenado quien realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Entonces, aquí Juan Pablo II nos va a afirmar que únicamente el sacerdote ordenado puede y es el único que debe hacer este sacrificio, ¿no? Exactamente, entonces la importancia de nuestros sacerdotes, exactamente, sí. 29. Este es un don que se recibe a través de la sucesión episcopal, o sea, el del sacerdocio, que se remonta a los apóstoles. Es el obispo quien establece a un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden, otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía, pues el misterio eucarístico no puede ser celebrado en ninguna comunidad si no es por un sacerdote ordenado, como ha enseñado expresamente el Concilio Lateranense 4. Pues aquí vemos la importancia de la sucesión apostólica, la importancia de cómo en esta ordenación sacerdotal, solo por la imposición del obispo, van a tener el poder de convertir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de ese pan y de ese vino, ¿no? Así es. Y a mí también esto me encanta porque como el mismo Dios decide que sea así. O sea, él da esta autoridad a los obispos para que sean los sacerdotes que puedan hacerlo y precisamente le da el don a los sacerdotes para que puedan hacer este sacrificio. Entonces, en el número 30 de Eclesia Eucaristía dice, las comunidades eclesiales separadas, aunque les falte la unidad plena con nosotros que dimana del bautismo y aunque creamos que sobre todo por defecto del sacramento del orden no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico, sin embargo, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Los fieles católicos, por tanto, aún respetando las convicciones religiosas de estos hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus celebraciones.
Es decir, aquí vamos a ver en otro punto más tarde que al no recibir ellos la orden sacerdotal, porque ellos a la hora que se separaron, estas iglesias separadas de la Iglesia Católica, pues han renunciado a esta orden sacerdotal, al sacramento de la orden sacerdotal. Por lo tanto, sus sacerdotes no consagran. Entonces el Papa nos aclara que nosotros no debemos de comulgar en sus celebraciones. ¿Okay? Exactamente. Muy importante. Podemos asistir, podemos participar, pero no comulgar. Y algo también muy importante, Nieves, la mayoría... Porque no está presente Jesús. Exacto. No y es que, de hecho, la mayoría de estas iglesias protestantes están conscientes de eso. Es un símbolo, una significación nada más el repartir esa comunión, pero ellos mismos saben... Menos los anglicanos, ellos sí creen que están consagrando. Ellos exactamente, sí por eso decía que la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, pues si ellos mismos no creen que está ahí, pues con mayor razón nosotros no tenemos los por qué. católicos, entonces hay que estar muy claros y gracias a esta encíclica de Juan Pablo II que nos está aclarando todos estos puntos, Chari. Así es. Bueno, en el número 31 nos dice que si la Eucaristía es el centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Pues imagínate, ¿qué sería de un sacerdote si no celebrara la misa? Exactamente, entonces es como si dejara de ser sacerdote. Así es, y bueno, ahí viene una obligación que tienen nuestros sacerdotes de celebrar todos los días la Santa Misa, porque es el sacrificio que se perpetúa por amor a nosotros, ¿verdad? Así porque es. Jesús quiere estar con nosotros, así de fácil. Bueno, entonces dice, en efecto, la parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad, principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico. Por esto requiere la presencia de un presbítero, el único a quien le compete ofrecer la Eucaristía in persona Christi. Es decir, que no nos digan o que no nos cuenten que ahora van a haber otro tipo de personas que van a poder hacer la consagración, porque ya claramente por esta tradición de la Iglesia durante 2000 años hemos visto que solo el sacerdote tiene esa posibilidad, le compete a él ofrecer la Eucaristía in persona Christi. 34. Ok. La Eucaristía se manifiesta, pues, como culminación de todos los sacramentos, en cuanto lleva a la perfección la comunión con Dios Padre mediante la identificación con el Hijo unigénico y por obra del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues recordar que en la Eucaristía siempre, bueno, y en todos los sacramentos están presentes Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, la comunión invisible, aun siendo por naturaleza un crecimiento, supone la vida de gracia, por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina. La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del cristiano que quiere participar plenamente en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. El mismo apóstol llama la atención sobre este deber con la advertencia y dice, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Entonces San Juan Crisóstomo dice, también yo alzo la voz y suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada mesa con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos 1000 veces el cuerpo de Cristo, sino es condena, tormento y mayor castigo. Aquí lo que trata este número, que es el 36 de Eclesia Eucaristía, es verdaderamente estar consciente del estado de gracia y que cuando comulgamos en pecado mortal, estamos condenándonos. Ya más adelante lo van a decir. Algo que también me llamó la atención de este número es que el hecho de que nosotros al unirnos a Jesús a través de la Eucaristía estamos disfrutando de su vida divina. Entonces Jesús quiere quedarse con nosotros para toda la eternidad y además quiere que nosotros disfrutemos de su divinidad. Exactamente. Por eso se ve, se siente, de verdad, ojalá pudiéramos medir cómo se mide hoy la luz o cómo se mide hoy otros números de medición, que se midiera el estado de gracia
porque definitivamente es la Eucaristía la que nos aumenta la gracia, porque por medio de su divinidad nos regala esa gracia para conservarla, para seguir adelante en esta vida, en un estado de gracia, pues cada vez, dependiendo de la persona obviamente y de cada uno de nosotros, en un distinto estado de gracia. Así es. Bueno, el número 37 nos dice, la Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre sí. La Eucaristía, al hacer presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, de respuesta personal a la exhortación de San Pablo, dirigido a los cristianos de Corinto, que dice, en nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con el Señor. Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. Pues está clarísimo, todos tenemos que recurrir al sacramento de la penitencia regularmente, todos. Incluso los que se crean más santos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mediante este sacramento que podemos nosotros estar en un estado de gracia por el cual podemos comulgar, estar en común unión con Jesús. Exactamente. Y también tener la conciencia de que conforme nuestras comuniones vayan siendo más frecuentes, pues también nos vamos a ir transformando. Y bueno, pues yo quisiera, Chari, quizás aquí hacer una pausa y continuar en el próximo programa para no hacerte los más extensos. Pero bueno, si nosotros tenemos estos documentos de la Iglesia, si nosotros tenemos tantas dudas sobre lo que está pasando en este momento en la Iglesia, es decir, tantas pues dudas, tantas que si se puede esto, que si no se puede esto, Chari, que si, ¿por qué dicen esto y por qué no dicen lo otro? Pues aquí está clarísimo Iglesia Eucaristía aclarándonos qué es lo que significa la Eucaristía, por qué viene, cómo viene, ¿verdad? Y para qué viene, y además cómo debemos nosotros recibirlo. Y yo creo que aquí lo podemos dejar, Chari. Sí, me parece excelente. Y bueno, pues continuaremos en el siguiente programa. Sí, porque yo creo que este tema es extensísimo, Chari. Así es. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Muchas gracias, Nieves. Hasta luego.